Ya. Ok. Vamos a volver a donde terminamos la clase pasada en el tema de los filósofos. Entonces, recuerden la idea del problema. Era mi plato de tallarines al medio, mis filósofos alrededor de la mesa. Y un tenedor entre medio de cada uno. Entonces la idea era que para poder comer el filósofo necesita los dos tenedores, ¿no es cierto? Y tiene que tomarlos para poder pasar a comer. Y entonces la idea es hacer una simulación simple de lo mismo, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener dos estados que van a ser las funciones donde van a estar los filósofos, que son pensar y comer. Si uno quiere jugar a ver velocidades relativas distintas, etcétera, uno puede poner sleeps o micro sleeps en los sleep y comer, si uno quiere que alguno se demore más que el otro, etcétera. La versión inicial vamos a dejarlo nada más hace printf y vamos a suponer que con eso basta como demora, digamos, y va a pasar al próximo estado, de modo que cambien de estado lo más rápido posible. Y esto no es muy elegante la forma de implementarlo. Lo que hice fue un main que lo que hace es crear la cantidad de filósofos que ustedes hayan predefinido al principio. El programa está hecho con 4 porque con 4 basta. Y entonces uno crea los n filósofos, crea los n tenedores, que son básicamente un mutex. Cada tenedor es un mutex, ¿no es cierto? Entonces tengo ¿cómo se llama? El fork sub i, ¿no es cierto? Y el filósofo sub i en el sistema. Entonces lo que hago es inicializar los tenedores, crear los n filósofos, echarlos a andar y después esperar a que mueran en el join, ¿no? Y una vez que todos terminaron, el programa termina, ¿ya? El filósofo, para saber cuál es el mutex que tiene que pedir, cuáles son los dos tenedores que le corresponden, necesita saber qué número de filósofos es él, ¿no? Entonces eso, como yo soy a la antigua, cometí una pequeña barbaridad aquí, que es en el fondo el puntero que se supone que la función de pset create recibe, en realidad es un entero. Y lo que hago es un cast que a medida que se modernizan los compiladores ya no me lo dejan pasar libre, digamos. Antes uno decía yo sé que eso es un puntero y sé que es un entero y lo estoy casteando un puntero y con eso se queda callado. Ahora ya no, porque efectivamente él tiene razón de que esto es súper raro. De hecho son enteros de 32 bits que están en punteros de 64, ¿no es cierto? O sea, es algo que no se debiera hacer, ¿no? Entonces va a reclamar en la compilación. ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? Sería en el fondo ya sea tener un arreglo con esos valores y pasar punteros al arreglo, ya sea pedir memoria dinámica para cada entero, pero después hay que liberarlo, es una lata. Como soy flojo, aparece ahí el entero directamente, ¿no? Pero no es la mejor forma de hacerlo. Y entonces todo filósofo recibe un void asterisco, que en realidad es el número de filósofos, es un número en realidad, no un puntero. Entonces después le hago un cast ahí de transformar el puntero entero, de modo que f es el número de filósofo que yo soy. Entonces cada vez que llamo a pensar le digo qué número de filósofos soy, para que en el printf diga filósofo tanto, está pensando, está comiendo. Es para llegar a un log de lo que está pasando. Y siempre, la regla, hay que tomar una decisión, digamos, de cuáles son los mutexes que voy a tomar. Entonces ¿cómo se llama? Los forks es un fondo, un arreglo circular, ¿no es cierto?, que va de 0 a n filósofos menos 1. Entonces lo que hago es siempre tomo el fork sub f, que es el número que me corresponde a mí, y el f más 1. Es una convención, podría ser el f y el f menos 1, da más o menos lo mismo, ¿ya? Lo que importa es que cada vez que hago más 1, tengo que hacer módulo n filósofo en caso que esté en el límite y me esté pasando al último. Igual si hiciera menos 1 es lo mismo, necesito volver al otro lado. Entonces lo que hago, en el fondo, si este es el filósofo sub i, este es el fork sub i y este es el fork sub i más 1. Módulo 4 en este caso, ¿no es cierto? Y con eso entonces lo que hago es el mutex de los dos. Entonces lo que habíamos visto la otra vez es hago un mutex, hago el otro mutex, como suelto y paso a
al ciclo de vuelta a pensar otra vez. Entonces, mientras pienso, no necesito tener ningún tenedor, y mientras como necesito tener los dos tenedores. Y cuando termina el filósofo número tanto, dice finito. Creo que le agregué, sí, acá, en este le agregué la iteración en la que va, cada filósofo va a pensar y comer 1000 veces antes de morir. Entonces, podría ser infinito también el ciclo, pero la idea es tratar de ver si logramos que el programa termine en una cierta... La apuesta es más o menos cuántos ciclos va a durar esto antes de caer en un deadlock. Y por supuesto depende de varias combinaciones, como por ejemplo la velocidad relativa de los pensar y los comer, de cosas. Por ejemplo, la idea es que mientras más gente tratando de comer al mismo tiempo haya, más peligroso es la situación, ¿no es cierto? Porque el problema es cuando a todos se les ocurre comer al mismo tiempo. Entonces uno puede lograr que sea más probable que eso ocurra o menos probable dependiendo de la velocidad relativa que uno le pone a los programas, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, si el tiempo de pensar es aleatorio, es mejor, ¿no es cierto? O sea, es más difícil que haya un deadlock, ¿no es cierto? Porque pensar es difícil que se sincronicen, ¿no? En cambio, si pensar y comer son todos iguales, como en este caso, que son todos printf y todos lo mismo, lo lógico es que en realidad están todos tratando de hacer lo mismo más o menos a la misma velocidad, entonces están todos tratando de agarrar los tenedores al mismo tiempo. Ya, ¿qué más? Y algunas preguntas abiertas interesantes que podrían irlas pensando por mientras, es por ejemplo... Porque este es un ejemplo que yo lo construí a mano para que, y jugué, digamos, con los valores hasta que efectivamente esto cae en un deadlock. En mi computador esto cae en un deadlock trivialmente, o sea, al tiro. Es súper rápido en caer en un deadlock. Pero uno podría pensar, ok, ¿qué tan dependiente es ese del número de procesadores que uno tiene? ¿Qué tan dependiente es del número de filósofos? Si agrego más filósofos, ¿es más probable o es menos probable? ¿Okay? Porque el deadlock finalmente requiere un orden en la secuencia completo. ¿Okay? No es simplemente que dos filósofos quieran comer al mismo tiempo. En realidad, que dos filósofos quieran comer al mismo tiempo no hay ningún problema mientras no sean vecinos. Entonces, cuando tengo más filósofos, de alguna forma tengo menos probabilidad de que justo los que van a comer son vecinos. Cuando son 4, casi todos son vecinos unos con otros. Entonces, les dejo abierto, después pueden jugar a ver ese tipo de fenómeno. O sea, en cuál situación es más probable o menos probable un deadlock, no es trivial, ¿no? Lo que quiero que sientan principalmente es que, primero, sentir que este código puede tener un deadlock y después decidir qué tan factible o qué tan probable es que ese deadlock ocurra, es súper difícil, ¿ya? Y en algunos casos puede terminar siendo tan poco probable que a lo mejor ni siquiera vale la pena preocuparse de él. ¿Okay? Que es lo que les contaba un poco que pasa mucho en los sistemas operativos, que de repente hay deadlocks que se conocen, no está claro exactamente cómo se producen, pero se sabe que ocurren, y la gente opina finalmente que no vale la pena el esfuerzo de corregirlo, dado que ocurre, no sé, en un computador una vez al año, probablemente no vale el costo, digamos, que tiene encontrar esa pifia. Ok, entonces, solo para mostrarles que los deadlocks existen y que son serios, entonces compilemos nuestros filósofos. Les insisto que estamos usando solo 4 filósofos. Necesitamos la biblioteca de pthread para que funcione. Ignoren los warnings que son culpa mía. Y después uno ejecuta los filósofos. El síntoma del deadlock es básicamente que en vez de decir finito y morir todos los filósofos, en algún momento el programa se queda pegado. ¿Qué tan lejos logra llegar? Habíamos dicho 1000 iteraciones cada filósofo. Primero, sentir que por una parte el avance de los filósofos es bastante injusto, ¿no? Desde ya, ¿no? Tengo filósofos que han comido 6 veces nomás, y este que quedó bloqueado comió 36 veces. ¿Okay? O sea, el avance no es equitativo, digamos, entre los distintos filósofos. Y la otra conclusión importante es que no llega muy lejos. Nosotros estábamos tratando de llegar a 1000 iteraciones, que es poco para un procesador moderno, y esto no duró nada, ¿ya? Ahora, si uno mira el scroll para arriba, digamos, claro, algo hicieron, no es que no hayan hecho nada, ¿okay? Hay una buena historia de filósofos en que no van quedando bloqueados. Cada vez que yo tomo un tenedor,
pongo un printf separado por cada tenedor. Entonces lo que pongo es qué número de filósofos soy yo y qué tenedor logré tomar, ¿ya? Para hacer un trace, digamos, de lo que va ocurriendo. Entonces, en general, por ejemplo, para poder pasar a comiendo, 0 tuvo que haber hecho locket de 0 por ahí arriba, ¿no es cierto? Y ahora logró el segundo tenedor, entonces pasó a comer. Y después, si sigo el trace de 0, pasa a pensando, y después logra el tenedor 0, y después logra el tenedor 1, ¿sí? Y ahí pasa a comer. Esa es un poco y uno lo puede hacer con todos los filósofos, ir viendo cómo van tomando sus tenedores. Lo interesante es ver que igual se van demorando, o sea, no es como que tomen un tenedor y al tiro toman el otro, ¿no? En este caso el otro tenedor está ocupado un rato, por eso no lo tomó de inmediato, ¿no? Pero en general van logrando arreglárselas hasta que ocurre el deadlock, y cuando ocurre el deadlock uno ve una secuencia clarita, que es esta cuando se alinean, digamos, los filósofos, y en el fondo lo que es, veámoslo marcha atrás, que supongo que es más fácil, que en el fondo el filósofo 3 tomó el tenedor 3, el filósofo 2 tomó el tenedor 2, el 0 tiene el 0 y el 1 tiene el 1. ¿Okay? Y ahí sonamos. ¿Okay? Pero en el fondo cada uno tomó el primer tenedor y están todos esperando el segundo y están. Entonces cuando se ordenan de esa forma, de que cada uno y en el fondo se nota porque el número de filósofos es el mismo que el tenedor que tienen, ¿no? Siempre es en ese orden porque pide primero el i y después el i más 1. Entonces, en el fondo, cuando quedan justo ordenaditos así, sonamos. ¿Okay? Cualquiera que hubiera roto eso, o sea, que hubiera logrado agarrar los dos, de ahí para adelante no puede haber deadlock, porque si ya tengo un filósofo con los dos, él los va a soltar en algún minuto. ¿Se fijan? El problema es cuando cada uno toma el uno y no alcanza a tomar el otro y quedan ordenaditos cada uno esperando y suena. Entonces cuando se bloquea, ustedes pueden seguir la huella para atrás de qué tenedor está en cada lado, viendo los últimos lockets que tienen, y se van a encontrar siempre que es 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Y ahí sonamos. Bueno, para convencerlos puedo ejecutarlo más de una vez. Es una demostración. Ahora, en algunos casos avanza mucho más que en otros casos, pero nunca llega demasiado lejos, ¿no? Ahí, por ejemplo, llegó a 156, se demoró un poco más. Y si miran para atrás de nuevo, tenemos 0 locket 0, 1 locket 1, ¿no es cierto? El 2 locket 2 y el 3 locket 3, digamos. Este es entretenido. Claro, porque pasó de pensar a comer y ahí sonó. Ok. Y esto no hay más que matarlo, digamos, para que reviva. Entonces, en general, la regla entonces va a ser siempre, en el fondo, ¿cuál es el trade-off que hay que recordar siempre? Que en el fondo que si ustedes ponen locks más grandes, digamos, o sea que cubren más área de código, ¿no es cierto? Eso en general hace que baja la probabilidad de un deadlock, y por otro lado obtienen menor paralelismo. Sé que no se lee nada lo que estoy escribiendo, ¿no? No tengo mucho. Ese está mejor. ¿Ok? O sea, esto es bueno y esto es malo, ¿no es cierto? Y si por otro lado uno decide hacer locks más chicos, estoy pensando en áreas de código más con granularidad más fina, ¿no es cierto? Un poco como estamos haciendo acá, de tomar locks por cada tenedor, ¿no es cierto? Es mucho más fino. En la medida que hacemos locks en áreas cada vez más chicas, tenemos mayor probabilidad de deadlocks. Y son difíciles de encontrar además, porque es difícil demostrar que lo que estoy haciendo tiene o no tiene probabilidad de deadlock.
pero por otro lado tengo mayor paralelismo, porque en el fondo hay muchas más secuencias de código que pueden irse ejecutando en paralelo, ¿ya? Entonces, en general, si ustedes lo que quieren evitar un deadlock, lo que les conviene es poner un gran mutex en todo el código, ¿no es cierto? Y hacer que los programas ejecuten uno por uno, con cuidado igual, porque igual puede haber un deadlock, pero claramente disminuye la probabilidad, ¿ah? Y en la medida que le agrego, que achico esos espacios, el programa anda mucho más rápido, mucho más eficiente y tiene mucho menos contención por entrar a los logs, pero por otro lado, mi probabilidad de deadlock empieza a aumentar. Entonces, la solución cuando hay un deadlock siempre es como agrupar los recursos, ¿no es cierto? Hacer zonas un poquito más grandes de código donde hacemos esto. Y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a transformar nuestros tenedores en condiciones. O sea, vamos a transformar nuestros filósofos en un monitor. Entonces, el monitor tiene como la función pensar, la función comer, si ustedes quieren. Y lo que uno hace es, dentro del código del filósofo, vamos a hacer que en el fondo entre pensar y comer, estamos acá en pensar y aquí en comer, ¿no es cierto? Entre los dos vamos a hacer el lock del monitor y el unlock del monitor, por supuesto, para pasar a comer. Entonces ponemos un lock más global, ¿no es cierto? Que dice, ok, ahora voy a trabajar yo con los tenedores, así que no me molesten por mientras. Y acá entonces lo que vamos a asegurarnos es tomar los dos tenedores, ¿ya? En una especie de operación lo más atómica posible. O sea, nunca vamos a, como no puede ser atómico, porque entonces lo que hago es lo pongo como sección de exclusión mutua. O sea, yo sé que cuando estoy aquí adentro nadie más está haciendo estas mismas preguntas al mismo tiempo que yo. Y lo que hago es preguntar si los dos están libres, ¿ya? Mientras no estén los dos libres, no hago nada. O sea, espero y no tomo ninguno. ¿Se fijan? O sea, no molesto en el sistema mientras no sepa que yo puedo pasar a comer, ¿ok? Una vez que los dos están libres, los tomo los dos y paso a comer, ¿ya? Entonces lo que hago ahora es que el tomar los dos tenedores hay que rodearlo de un pequeño código que dice algo así como esperar que los dos estén libres, ¿no es cierto? Y ese código hay que escribirlo, digamos, de alguna forma, ¿ya? Uno podría incluso tener una especie de mutex compartido entre los dos o algo estrafalario. En este caso creo que usar condiciones y monitor se ve bien, porque permite mostrar además la funcionalidad de estas condiciones que habíamos inventado. Entonces, ¿por qué uso condiciones y no mutexes? Porque la condición de espera es un poquito más complicada esta vez, ¿no es cierto? No es una condición trivial de un contador que sea igual a algo, qué sé yo. Entonces lo que hago es tomar el lock. Table se llama, digamos, el monitor ahora, ¿no es cierto? O sea, voy a entrar a mirar los recursos de la mesa, digamos, ¿eh? Entonces bloqueo la mesa para que nadie más pueda preguntar ni hacer nada con los tenedores mientras yo estoy allá adentro. Una vez que está tomada, entonces pregunto, ¿cuál es la condición que tengo que esperar? Tengo que esperar que estén disponibles los tenedores F y los tenedores F más 1. Entonces ahora mis tenedores ya no son mutexes como antes, sino que mis tenedores se transforman en un bit, digamos, en un contador, en el caso de un entero simplemente, que vale 0 o vale 1 según el tenedor está ahí o no está ahí. Entonces es un arreglo de tenedores inicializado en 1 inicialmente, nada más, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Mientras ya sea que no está el tenedor F o no está el tenedor F más 1, espero, ¿ya? Entonces lo que hago es esperar mi condición. Mientras mi condición no sea la que tiene que ser, hago un wait de la condición forks 2, digamos, se llama, porque no se me ocurrió otra forma de llamarla, porque forks ya se llamaban los que indicaban, digamos, entonces forks 2 es algo así como que los dos forks estén disponibles, ¿no es cierto? Y lo que hago es un arreglo de condiciones, que también va a ser de tamaño 4, y lo que hago es esperar por la condición sub F, ¿no es cierto? O sea, significa que los dos tenedores estén disponibles, ¿ya? Después vamos a ver quién me va a despertar, ¿no es cierto? Pero la idea hasta aquí está bien. O sea, en el fondo, mientras no estén los dos tenedores disponibles, yo paso a dormir, ¿ya? Y alguien tendrá que despertarme cuando los tenedores vuelvan a su lugar, ¿ya?
Ok, una vez que me despertaron, recuerden de nuevo que eso siempre es un while, ya lo habíamos visto en la clase pasada, o sea, esto uno podría luego esto como un if, ¿no es cierto? If no están los tenedores, yo duermo y supongo que cuando me despiertan los tenedores ya están, no. Siempre cuando los despierten vuelven a preguntar si es que efectivamente los tenedores volvieron, ¿ya? Y si no volvieron, se vuelven a quedar dormidos, ¿ya? O sea, es un estándar, ¿ya? Ok, entonces supongo que alguien me despertó, que efectivamente entonces estoy solo ahora en la mesa, nadie más puede tocar los tenedores y yo miro y están los dos tenedores disponibles. Entonces ahora lo que hago es tomar yo los tenedores, entonces los pongo en 0 para que nadie más pueda usar esos tenedores y suelto el lock y ahora puedo pasar a comer. Tranquilo, ¿ya? Ok, ¿quién me va a despertar? Algún otro filósofo que esté ejecutando la segunda parte del código ahora, ¿no es cierto? Que es terminar de comer y devolver los tenedores, ¿ya? Acá lo podemos hacer de distintas formas. Esta es como la que trabaja menos, digamos, ¿no es cierto? Que en el fondo es simplemente decir, mira, voy a devolver los dos tenedores y como yo estoy devolviendo, yo soy el filósofo sub i, estoy devolviendo ese tenedor y ese tenedor, entonces no estoy seguro si es que ese tenedor y ese tenedor existen. Yo podría hasta preguntarlo y averiguarlo y qué sé yo, pero en realidad para no trabajar de más, porque el otro igual lo va a preguntar, lo que hago es decir, mira, este tenedor le afecta a este filósofo y este tenedor le afecta a este filósofo, entonces mejor los despierto los dos, por si acaso. O sea, en el fondo es como decirle al filósofo, oye, te devolví un tenedor a ti, a lo mejor podéis comer, ¿ya? Pero no estoy seguro, ¿ya? En general, en condiciones, yo encuentro que es mejor hacerlo así, o sea, es mejor abusar tal vez de despertar demasiado a los filósofos que de equivocarse y no despertarlo cuando uno debió haberlo despertado. Entonces, en el fondo, en cuanto hay un cambio, que dentro de la condición, él está esperando por dos tenedores y yo sé que este tenedor lo está esperando. Ahora, a lo mejor necesita el otro también, pero como sé que lo está esperando, mejor lo despierto igual, ¿ya? Entonces, despierto al filósofo... bueno, este es un truco porque mi problema es que dentro de lo que es el arreglo de condiciones, en realidad tengo que despertar, yo soy el filósofo i, tengo que despertar al filósofo i más 1 y al filósofo i menos 1, ¿ya? Y como es un arreglo circular, el i menos 1 es complicado, ¿ya? Porque no me puede quedar negativo y qué sé yo. Entonces la forma de hacer i menos 1 módulo n filo y siempre positivo es esta, que es media rara, digamos, que en el fondo es f menos 1, pero siempre le sumo el número de filósofos para estar seguro de quedar positivo y después hago el módulo para que me quede el resto, digamos, ¿okay? Es chabullento, pero en el fondo es que si me queda menos 1, me va a quedar n filósofos menos 1 en vez de negativo, digamos, que no me sirve. Entonces, para que el subíndice siempre sea positivo. Entonces, este es el filósofo menos 1 y este es el filósofo más 1, a quienes, o sea, son las condiciones, son las que esperan los filósofos más 1 y menos 1, y les hago signal. Si no había ningún filósofo esperando en esas condiciones, no pasa nada. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan? O sea, si yo hago un signal de más, es como si no lo hubiera hecho nunca. O sea, yo necesito preguntar si hay alguien esperando ese tenedor, ¿ok? Pero como sé que podría haber alguien, le mando un signal. Si había alguien bloqueado esperando, se va a despertar. Si no, se va a ignorar. ¿Ya? Recuerden entonces siempre que el wait, o sea, que las condiciones no tienen estado, ¿ok? O sea, el wait va a quedar siempre bloqueado, ¿ya? No, da lo mismo que le hayan hecho 1000 waits, o sea, 1000 signals antes. Cuando ustedes llaman a wait bloquea. Entonces signal solo funciona y solo despierta a alguien si es que en ese mismo momento ya había un thread en wait detenido en este minuto. Si no, lo pueden ignorar y pueden olvidarse de él. Ok. ¿Qué ganamos con esta solución? Que si ustedes se fijan, yo nunca bloqueo un recurso si es que no tengo el otro disponible. ¿Ok? Siempre es una regla estándar y en los sistemas operativos es siempre así. Ustedes necesitan 10 recursos, nunca hagan algo así como hacer lock del primero, lock del segundo, lock del tercero, el cuarto me quedo bloqueado porque todavía está tomado, sino que en el fondo uno revisa que estén todos los recursos disponibles y ahí es un lock sobre el total, ¿ok? De modo de estar seguros de no ir, porque si uno va tomando los recursos de a uno, es clásico de generar un deadlock en alguna parte. Es muy difícil garantizar que no haya deadlocks en ese caso. Entonces lo que hago en esta solución es solo hacer lock, digamos, del recurso, ¿no es cierto?, en el momento de pasar a comer. ¿Cómo se hace lock en este caso? Poniendo los tenedores en 0. O sea, al poner el tenedor en 0, yo evito
que alguien más pueda pasar a comer, y por lo tanto, de ahí, y solo lo hago después de esperar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo pusiera este código antes, sería un desastre, ¿no es cierto? Porque sería, yo no puedo llevarme los tenedores si todavía no son míos. Entonces espero que los devuelvan y ahí los tomo, ¿ya? Y que estén los dos, por supuesto, antes de tomarlo. Ok, esta solución efectivamente está libre de deadlocks. Entonces uno puede ejecutarla y efectivamente entonces ok, ese era el otro, hagamos y termina, digamos, aquí era lo único importante mostrar. Ok, lo otro que es interesante de los filósofos era el tema de la justicia, que lo vimos un poco la clase pasada también. Ok, estamos listos, estamos libres de deadlocks. Ahora la pregunta es, ok, ¿esta solución funciona en forma justa? La sensación sería que sí, porque todos los filósofos están pidiendo esto al mismo tiempo, funcionan más o menos a la misma velocidad. Uno esperaría que los filósofos comieran y pensaran más o menos al mismo ritmo. Sin embargo, es bastante rápido, no es desde el comienzo, pero bastante rápido hay una cierta tendencia a una especie de sincronización. Fijan que ahí al principio, por ejemplo, son 0, 1, 2 y 3 nomás los filósofos, ¿no es cierto? Entonces al principio el 3 hizo algo, ¿no? Después el 0 como que fue medio comilón, ¿no es cierto? El 1 algo hizo, pero después de golpe el 3 algo hizo ahí también. Y después de muy poco tiempo hay una especie de ordenamiento natural que en general, por lo menos en mi computador, pero supongo que debe tener una característica más profunda esto, tienden a tomar el control completo el 0 y el 2. ¿Ya? Es como que se alternan. O sea, y supongo que tiene cierta lógica, porque en el fondo, ellos son los dos, solo dos enfrente pueden comer al mismo tiempo, dado como están los tenedores, ¿no es cierto? O sea, si yo me tomo estos dos, el único que puede comer es ese, ¿cierto? Y entonces empieza a haber una especie de sincronización natural donde yo devuelvo los tenedores, pero el otro está comiendo. Entonces los de los lados no pueden pasar a comer. Entonces cuando a mí me da hambre, los tomo de nuevo. ¿Ya? Entonces empiezan a avanzar. Ahora tienden a ser el 0 y el 2, podrían ser el 1 y el 3, pero supongo que como el 0 toma control primero porque lo creé primero, supongo que tiene una cierta ventaja. Pueden jugar, ejecutarlo en sus computadores y miren un poco lo que pasa, pero en general hay una especie de monopolización total de los recursos de parte de estos dos, ¿ya? O de dos enfrente, digamos, y los otros no comen nunca, de ahí para adelante, ¿ya? Y entonces uno ve una secuencia así en la historia, donde el 0 y el 2 empiezan a comer mucho, o el 1 y el 3, digamos, dependiendo del, por ejemplo en este caso es el 1, y al final veamos, déjeme hacer una pequeña modificación que le hice al otro y que en este no lo recopié. Y al final la solución puede ser tremendamente injusta. Acá, pongámosle. Algo así. A todo esto dije filósofos en vez de filósofos 2. Ahí sí. Ok, entonces en general, si ustedes ejecutan el programa se dan cuenta que aquí terminó el 3. ¿Okay? La pregunta es, ok, ¿cuánto más arriba terminaron los otros? En general, al final siempre hay uno o dos que son los que terminan al último, y hacia arriba los otros, digamos, finitos están súper lejos. Entonces, todo esto es lo que le quedaba al 3 por ejecutar. Y ahí está el 1. ¿Se acuerdan que la idea era que
0 y 2 tendían a tomar control, 1 y 3 estaban atrasados. Entonces acá aparece el 1, que está un poco atrasado, pero no tanto como el 3. Entonces, y aquí hay solo 1 y 3, si se fijan, todo este rato. Ahí está el 0. Entonces, cuando el 0 muere, que es en la 1000, en la iteración 1000. Cometí un error. Ok, eso que dice 548 2 puntos, por supuesto no es 548, es el número, se me olvidó ponerle el número del filósofo, debió haber sido, pero está poniendo el número de la iteración. En todo caso, créanme que en el fondo cuando muere, ¿dónde está? Parece que lo perdí. 0 murió recién ahí arriba. Mi demostración es un poco triste. Ahí. Cuando 0 muere, que es cuando dice finito, que es porque el filósofo terminó de comer, digamos, uno de los otros filósofos está en la iteración 526. O sea, en el fondo, mientras uno terminó, el otro va en el 50% de la pega recién. Ahora, no es porque haya sido lento, los dos son igual de rápidos, hacen exactamente lo mismo, es porque no le dimos los tenedores, le dimos la mitad de la comida, digamos, que le dimos al otro filósofo, ¿ya? Y hay casos, por supuesto, peores, ¿no? Déjenme arreglar el código para que imprima algo decente. Entonces, ¿en qué me equivoqué? Fue aquí. Sí, bueno, le puse %d, por supuesto. Entonces es F y %. Y ahí sí. Ok, esta vez fue 0 el que perdió. El 0 se quedó bloqueado. Y acá, a ver, ¿y quién fue el que terminó primero? ¿Fue 1? Ok, se fijan, y 1 terminó y 0 ahora está en la 538. ¿Okay? De nuevo, o sea, los filósofos que pierden, digamos, obtienen la mitad de los recursos que los que ganan. ¿Ya? Entonces, de esta idea de que en el fondo, porque tienen que pensar que ese filósofo termina de comer porque el otro murió, digamos, el otro terminó de ocupar los recursos. Pero ¿qué pasa si esto es en realidad un sistema operativo y están todos peleando por comer, ¿no es cierto? Y no termina nunca. Mi riesgo es que alguno de estos filósofos que están en desmedro, digamos, en el fondo la pregunta es, ¿yo puedo garantizarle a ese filósofo que está esperando que algún día le voy a dar comida? ¿Okay? Él está pidiendo los 2 tenedores igual que todo el mundo. Yo puedo garantizarle a él que su trato va a ser justo y que los recursos van a ser distribuidos de forma equitativa entre todos los procesos. Y la verdad es que es súper difícil garantizar esas propiedades. ¿Okay? De hecho, en este caso no hicimos nada especial por favorecer a alguien, ¿no es cierto? Y sin embargo, estamos siendo súper injustos. Sí. ¿Con el número impar se mejora algo, no? Sí, normalmente, claro, porque hay en el fondo tú con los pares tienes este problema de que en general ahora 4 es uno de los peores casos, ¿ya? Porque en el fondo con 2 tú tomas todos los recursos. Incluso cuando son pares empieza a ser más difícil sincronizarse porque igual es la mitad y la otra mitad, ¿no es cierto? Pero significa que la mitad tiene que entrar a comer al mismo tiempo. Acá es mucho más fácil que eso ocurra. Entonces, en realidad, no solo por el lado impar, sino que también por el hecho de tener más filósofos, se vuelve más natural que se vuelve un poquito más justo, ¿ya? Pero el problema es que, dado que esto es aleatorio y que es, digamos, no determinístico, etc., si tú quieres de verdad poder demostrarle al tipo, yo te garantizo que eventualmente tú vas a comer, es súper difícil, ¿ya? Entonces, ese fenómeno de no darle nunca atención a un thread que está pidiendo un recurso, que está bloqueado esperando un recurso, y viene del problema de los filósofos, en inglés se llama starvation, que en castellano lo traducen como hambruna, que en el fondo es morir de hambre, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo garantizo yo que ninguno de los threads que están compitiendo por recursos termine muerto de hambre, en el sentido de que yo jamás le voy a dar el recurso que él está esperando, ¿ya?
Entonces, en los sistemas operativos, por ejemplo, cuando hay contención por la CPU, ¿no es cierto? O sea, tengo procesos pidiendo CPU, yo no puedo tener algoritmos que no le garanticen al tipo que en algún momento va a ejecutar, ¿no es cierto? O sea, yo lo puedo castigar, le puedo dar menos prioridad, pero no puedo tener un algoritmo que lo deje para siempre afuera y no le dé nunca CPU a un proceso. ¿Te fijas? Entonces, en algunos recursos yo necesito ser justo y ahí mis algoritmos de asignación son mucho más complejos que esto. En general, en la vida normal, digamos, de las aplicaciones y qué sé yo, no es demasiado grave, digamos, el ser injusto. Pero cada vez que hay cosas de tipo tiempo real o por ejemplo responderle a un usuario que está haciendo clic en algún lugar, etcétera, ahí yo tengo que garantizar que le voy a dar atención en algún momento. Entonces ahí entran otros criterios. En general no vamos a estudiar demasiado cómo resolver starvation porque es complicado y es más como el curso de sistema operativo se ve un poco para el tema de CPU, por ejemplo, etcétera, pero piense, o sea, téngalo presente, ¿no? De que en el fondo cuando uno genera la solución a los deadlocks, después queda el tema de la justicia y en general las soluciones son injustas. ¿Ya? Ok. Ejecutémoslo otra vez. Es divertido ahora. Ah, sí, ok. ¿Se fijan? En general o es un par o es un impar el que queda pendiente al final, pero siempre hay un proceso que se demora mucho más que los otros. Y veamos. Ahí está el 0 solito, por ejemplo. Ahí está el 0 y el 3. Ok, ¿cuándo aparece el 3? Y se fijan, cuando el 2 está en la 996, está a punto de terminar, el 0 todavía va en la 500, ¿eh? Que es lo que más o menos está ocurriendo todo el tiempo. O sea, siempre hay uno que va como al doble de velocidad que el resto. Ok. Entonces tenemos los filósofos con deadlocks, los filósofos correctos, digamos, sin deadlocks, pero injustos. Y me queda un ejemplo más de cosas simples, digamos, de utilización de estas primitivas que hemos visto hasta acá, y que son más o menos clásicas, digamos, del área. La pregunta de si podemos implementar un semáforo, o sea, exactamente igual que un semáforo con sus primitivas P y B, que son como el wait y el signal, utilizando ahora condiciones, ¿ya? Ahora, por supuesto que es una estupidez porque los semáforos existen y son eficientes y qué sé yo, pero es un bonito ejemplo conceptual de pensar, de que uno piensa, ok, ¿cómo en realidad funciona un semáforo teniendo primitivas de sincronización? Un poco más difícil es implementar un semáforo usando mutex, porque mutex es un poco muy bajo nivel y complica, digamos, el utilizarlo bien, pero esta solución queda bien y permite pensar un poquito el cómo hacerlo, ¿no? Creo que está en el wiki del curso también el código, si no se los tengo que agregar. Entonces la idea es la siguiente: el semáforo, a diferencia de las condiciones propiamente tales, ¿no es cierto? El semáforo sí tiene estado. Entonces un semáforo siempre es una estructura que en alguna parte tiene el contador del semáforo. Entonces en este caso le vamos a llamar val, digamos, a su contador. Y siempre es estrictamente positivo, ¿no es cierto? Y la idea es que val siempre va, digamos, entre 0 y el n, digamos, que es en realidad es entre 0 y n, sí, pues sí, se dice en n, que es el valor que yo permito cuántas veces la gente va a poder tomar el semáforo, ¿ya? Y en general voy a necesitar una condición para que el P se quede bloqueado esperando que es básicamente para esperar que el contador sea positivo, ¿no es cierto? Entonces se llama paso, en realidad puede llamarse como ustedes quieran, digamos. Probablemente paso es una mala condición. Probablemente debería ser algo así como positivo, ¿no es cierto? Porque en realidad lo que uno se queda esperando es que el semáforo sea positivo. Y vamos a poner un mutex para que sea recuerden que las condiciones siempre necesitan un mutex asociado para poder manejarlas, ¿no? Entonces el mutex es el que protege, digamos, al semáforo completo. Entonces defino el valor que es mi contador
la condición para poder esperar y el mutex para hacer acceso exclusivo, y tengo las primitivas de inicialización de un semáforo, hacer P de un semáforo y hacer V de un semáforo. Entonces, la forma de crear esto es más o menos estándar, ¿no es cierto? Pedir memoria para la estructura, iniciar el valor. La idea es que la primitiva de inicialización yo le paso el n, digamos, que quiero que el semáforo tenga inicialmente. El valor de los semáforos, a todo esto, cuando ustedes crean un semáforo que dice n, en general el valor no significa que ese sea su valor máximo, no queda anotado en ninguna parte, es solo un valor inicial. O sea, cuando ustedes crean un semáforo inicializado en n, no significa que ese semáforo no pueda llegar a n más 1, por ejemplo. Después en realidad depende del código. Si ustedes hacen más v que n, va a llegar a más que n, ¿no? Es nada más que un valor inicial. Entonces lo único que uno hace es inicializar el contador en el valor del semáforo, ¿ya? Inicializar la condición, inicializar el mutex y nada más, ¿ya? Y después son simplemente los p y v's, y p y v, entonces lo que hacemos, p es el wait, v es el signal. Entonces en P lo que uno hace en los dos casos es tomar el mutex, soltar el mutex, tomar el mutex, soltar el mutex para poder trabajar adentro del semáforo, ¿ya? Y la forma estándar del wait de un semáforo es esperar que el valor, que el contador, digamos, del semáforo sea mayor que 0, ¿ya? Entonces cuando el semáforo, cuando el contador es 0, y no vamos a dejar que sea inferior a 0, entonces lo que uno hace es que mientras sea 0, yo espero y no paso hacia el resto del código. Entonces cada vez que encuentro que el contador es 0, me quedo bloqueado. De nuevo, la regla es que sea un while y no un if, ¿no es cierto? Entonces en el fondo cada vez que me despiertan yo voy a volver a chequear para estar seguro de que sea cierto. Una vez que sé que ese flechaval es positivo, lo decremento para decir, ok, ahora yo tomé el semáforo, por lo tanto tengo un valor menos disponible, y hago unlock del mutex para que otro tipo pueda entrar, ¿ya? Y el V toma el mutex del semáforo incondicionalmente, y da lo mismo el valor que haya tenido el semáforo, lo va a incrementar, y voy a hacer signal del semáforo, de modo de que si había alguien esperando que el contador fuera positivo, como yo lo incrementé, puede ser que haya quedado disponible, digamos, para alguien que está esperando, por lo tanto hago un signal incondicionalmente, ¿ya? De hecho, como está escrito el código, digamos, al incrementar val, por definición va a quedar mayor que 0, porque no estoy dejando que val sea menor que 0, ¿no es cierto? Entonces, al hacer ese flecha val más, yo sé que quedó positivo, y por lo tanto si había alguien esperando, yo sé que le corresponde despertar. Y finalmente el unlock, ya que es simplemente salir del... Entonces es como una solución estándar, ¿eh? ¿Cómo uno revisa que estas soluciones estén buenas, digamos, y funcionen bien y qué sé yo? En general la regla siempre va a ser primero asegurarse que cualquier ejecución en cualquier orden, digamos, ¿no es cierto?, de P's y V's y de P's con P's mismos y V's con V's mismos funcionen bien, ¿ya? Como cuando ustedes usan monitores, no tienen que preocuparse de que entren simultáneos porque tienen los logs tomados, por lo tanto ustedes saben que van a entrar uno por uno, ¿ya? Así que no hay concurrencia, no tienen que hacer como hicimos con el log y unlock de que no sé, pues que si el tipo está acá adentro, efectivamente el otro puede estar adentro. Pero tienen un punto de fragilidad que siempre tienen que verificar, que es este, que es en el fondo cuando hacen wait, ¿ya? Porque ahí las ejecuciones pueden ser, en el fondo van a ser una por una, pero en el fondo una vez que ustedes llaman a wait, pueden pasar dos cosas, ¿no es cierto? O otro thread invoca P, entonces tienen que asegurarse que mientras ustedes están en wait y otros invocan P no haya problema, y también puede pasar que otros invoquen B, ¿no es cierto? Y entonces ustedes están bloqueados acá. Entonces toda la fragilidad es que no vaya a pasar que alguien los despierta y ustedes despiertan en el momento equivocado y dejan algún desastre, o que mientras ustedes estaban durmiendo alguien hizo cosas que ustedes no esperaban y les dejó algún desastre a ustedes, ¿ok? Ese es el juego, ¿ya? Entonces en general toda la concentración siempre está en las líneas donde ustedes esperan, ¿ok? Entonces en el fondo para eso, por ejemplo, ayuda mucho el while, ¿no es cierto? Porque en el fondo ustedes saben que
ahora ya no tienen que preocuparse que los despierten o sea, que ustedes tomen el control cuando en realidad el semáforo ya lo había tomado alguien más, ¿no es cierto? A todo esto, ¿eso puede pasar en este caso? O sea, podría pasar que a mí me hacen signal acá y que después cuando yo despierto val no era positivo. Cuando ustedes hacen signal acá, ustedes saben que val es positivo, ¿ya? O sea, cuando ustedes hicieron el signal, ustedes pueden garantizar que val es positivo, porque ustedes acaban de incrementarlo, y dado que o sea, que el que decrementa es el de arriba, y él nunca decrementa algo negativo, porque mientras sea cero no pasa, ¿no es cierto? Entonces él solo decrementa cuando es estrictamente positivo. Por lo tanto, ustedes saben que ese flechaval no puede ser menor que cero. Por lo tanto, cuando ustedes hacen más, incluso en el caso que es cero, queda superior a cero, y por lo tanto, al hacer signal, uno sabe que val es positivo, estrictamente positivo, ¿ya? Sin embargo, lo que siempre hemos corrido el riesgo es que entre que yo hago signal y el tipo realmente toma el control, pasen cosas que hagan que val no sea positivo, ¿ya? ¿Qué podría pasar? Yo puedo despertar al tipo, pero este no va a despertar al tiro. Yo suelto el lock, y en el caso que suelto el lock, entonces mi enemigo no es B, porque B, si B pasa más, va a ser cada vez más positivo, por lo tanto B es mi amigo, ¿no es cierto? O sea, él solo ayuda, ¿no? Mi enemigo soy yo mismo, que haya otro P en el camino, ¿ya? Entonces mi problema es, ¿qué pasa si alguien hace unlock, ¿no es cierto? Y al momento que él llamó unlock, en vez de despertar yo, que estaba esperando en el wait, en realidad despierta un P que estaba esperando en el mutex lock. ¿Okay? Se fijan que hay dos puntos de espera aquí. Y como pueden haber varios threads invocando a P al mismo tiempo, yo puedo tener un thread esperando en el mutex y el otro thread esperando en el wait, ¿ya? Cuando me hicieron signal, no está garantizado que sea el wait el que gana, ¿okay? Por lo tanto, puede haber otro thread que tomó el mutex, hizo esta misma pregunta, descubrió que val era positivo y lo decrementó y siguió. Y soltó el lock y ahora desperté yo. ¿Se fijan? Por eso es que el while es indispensable, ¿ya? De hecho, escríbanlo sin pensar. Después lo piensan, digamos, cuando nosotros les pidamos que argumenten que su código está correcto. Pero es muy usual que siempre vamos a encontrar condiciones en las cuales si hay mucha concurrencia y P está compitiendo consigo mismo y qué sé yo, en que pueda ocurrir que una vez que yo despierto, en realidad la condición por la que me despertaron ya no es válida. Y por lo tanto tengo que volver a dormir. Y a todo esto eso hace que la solución no es justa, ¿no es cierto? Porque yo no le puedo demostrar a ese tipo que eventualmente él va a despertar. Si siempre hay mucha contención con el semáforo, pueden haber siempre threads llamando a P y no necesariamente él va a despertar algún día. La mayoría de las implementaciones de monitores y de threads tratan de ser FIFO en ese tema, pero no está, digamos, garantizado que sea así, ¿no? Por lo tanto, no es fácil demostrar que estas soluciones efectivamente siempre progresan, ¿ya? Ok, ¿hay algún otro enemigo en esto? Uno podría intentar... A ver, uno puede intentar una solución más justa, tratando de hacer que cuando alguien hace signal, en realidad solo este tipo pueda tomar el recurso y no el que viene llegando de afuera, ¿ya? Y eso normalmente implica como pasarle el control directamente a él, ¿no es cierto?, hacer algún truco. En algunas implementaciones uno puede lograr que, por ejemplo, en el fondo, si hay alguien esperando, cuando yo hago V, el semáforo está en cero y hay alguien esperando el semáforo, en vez de incrementarlo y hacer unlock, lo que yo hago es nunca incrementar el semáforo, o sea, lo dejo en cero, en el fondo, y le digo al tipo, ok, ahora el semáforo es tuyo. ¿Okay? Es como en el fondo nunca permitir que el semáforo esté disponible, sino que decirle al tipo, ok, ahora usa tú el semáforo, ¿ya? Y entonces me ahorro un más y un menos, y me ahorro que algún otro que viene llegando de afuera decida tomarlo, ¿ya? Pero implica una comunicación mucho más detallada entre los dos. En los sistemas operativos la gente hace esas cosas, o sea, en el fondo descubre que hay alguien esperando y le dice, ok, ahora el turno es tuyo, y evita que nadie más pueda llegar y tomar el recurso de otro lado, ¿ya? Es como una asignación directa del semáforo, ¿no? Pero en general en las soluciones estándares uno no hace eso.
En el orden de las instrucciones, aunque uno supusiera, si uno supone que ese flechaval menos menos es atómico, ¿no es cierto? O sea, es una operación que se ejecuta sin que puedan haber otros tipos entre medio, cambiando val, etc. Y si uno supone que ese flechaval más es atómico, o sea, también se hace en una sola instrucción en el fondo, ¿no es cierto? Y es indivisible, uno podría sacar esos menos menos y esos más del ciclo de exclusión mutua y dejarlos independientes o no. O sea, si quieren se lo llevan de tarea para la casa. ¿Qué pasa si ese flechaval menos menos lo saco afuera o sea, hago unlock y lo saco? ¿Se acuerdan que en general siempre tengo por grados de concurrencia, qué sé yo, me conviene que los bloques entre lock y unlock sean lo más chicos posible? ¿Ya? Entonces, mientras más instrucciones yo pueda sacar, mejor. Acá la única instrucción potencial de sacar sería esa y esta, ¿no es cierto? Que podríamos sacarla después del unlock. ¿Ya? Y hay dos preguntas que uno tiene que hacerse ahí, es si la solución es correcta, o sea, si eso sigue siendo correcto, y por otro lado, si no hay problemas de concurrencia, digamos, con la misma instrucción, ¿no es cierto? O sea, porque obviamente ese flechaval, si yo supongo que se va a ejecutar en paralelo con, o sea, menos con más, y eso es inconsistente, es un desastre, ¿no es cierto? Pero suponiendo que es consistente, la pregunta ahora es más bien si la solución sigue siendo correcta. ¿Ok? Es decir, si es que yo al soltar el lock y después decrementar, por ejemplo, yo puedo hacer que alguien erróneamente tome el lock, ¿no es cierto? O que erróneamente se quede bloqueado cuando nadie lo va a despertar, etc. Ya, ese es el tipo de pregunta. A ver, hay una más difícil y una más fácil. Les doy la fácil. Que es esta. Nunca hay que hacer signal antes de haber hecho lo que yo quiero señalar, ¿no? O sea, en el fondo, signal significa ocurrió lo que usted estaba esperando, ¿no es cierto? Hubo un cambio. Entonces, nunca hay que hacer signal y después hacer esto, y mucho peor hacer signal y soltar el lock y después hacer eso, porque eso siempre va a permitir que alguien despierte, vaya a mirar y diga, no ocurrió nada, entonces me quedo bloqueado, ¿no es cierto? Y después cambió lo que yo le dije que iba a cambiar, ¿no es cierto? Entonces, eso es mentir, digamos, ¿no es cierto? Es decir, ya lo hice, es como cuando uno le dice al banco que ya depositó, ¿no es cierto? Y en realidad uno va camino a depositar, es como lo mismo, ¿no? Entonces, yo no le estoy diciendo, yo voy a incrementar el valor. Yo lo que le estoy diciendo es, ya lo incrementé, ¿ok? Por lo tanto, acá claramente es un error sacar el más para afuera, ¿ya? Este es más difícil, porque no es tan obvio nomás. O sea, yo no le estoy prometiendo nada, no le dije a nadie, digamos. Entonces, ¿qué tan importante es hacer ese menos después de haber soltado el lock y por lo tanto haber ejecución concurrente con otras preguntas, condiciones, etc.? ¿Ya? Lo dejo para que lo piensen, porque yo lo que más me interesa que sientan de esta parte de la materia es que no es trivial, ¿no? O sea, que las respuestas no son obvias. Cuando uno dice, ok, este código está correcto, está incorrecto, nunca, o sea, si ustedes sienten de que es trivial y es obvio, están equivocados. Incluso el código más simple, con pequeños locks y unlocks, y yo se los puedo explicar acá y les puedo hacer sentir de que está súper correcto, puede estar malo, ¿ya? Entonces, sean dudosos. Cuando hay concurrencia y hay sincronización, duden, ¿ok? Sean escépticos, ¿ya? Y revísenlo y denle vuelta. Y desgraciadamente, incluso el hecho de que ustedes lo ejecuten 10.000 veces y que nunca quede un deadlock y que siempre funcione y qué sé yo, no significa mucho, porque puede ser que cuando cambien de computador le pongan más CPU, haya más concurrencia, por alguna razón falle en ese minuto y no haya fallado antes. Entonces, en general, esto hay que enfrentarlo más conceptualmente, ¿ya? Imagínenselo, traten de visualizar las ejecuciones potenciales. Realmente aquí el debugging, cuando las cosas no funcionan, el debugging esencial es pensar, ¿ya? Es el tipo de código donde si tienen un deadlock, por ejemplo, hacer debugging de ejecución y ver dónde está ese deadlock es súper poco trivial. Por ejemplo, el tema de los filósofos, ustedes van a ver que se quedó bloqueado. Ya, pero ¿cómo descubro yo por qué se quedó bloqueado sin dibujarlo y sin entenderlo? O sea, es más fácil hacer el mono y tratar de ver por qué pasó
que tratar de entender instrumentar el código y tratar de entender por qué están en un deadlock. ¿Ya? Entonces, en general, estos temas los vamos a enfrentar de esa forma. Creo que alcanzo a dejarlos motivados para la próxima clase. No quiere tipear lo que yo quiero que tipee. Ya. Este curso yo lo alterno con Tomás Barros, que trabaja conmigo hace millones de años, y él es díscolo, digamos, siempre piensa cosas distintas a las que pienso yo. Entonces, cuando llegó al capítulo de semáforos y mutex y qué sé yo, decidió que en realidad que los semáforos no le gustan por alguna razón que nunca entendió. Entonces decidió que en realidad los semáforos eran una estupidez, que claramente el problema de los múltiples buffers con productor y consumidor se podía resolver con un mutex común y corriente, con lock y unlock, ¿ya? Y se le ocurrió una solución y estaba convencidísimo de que esa era la buena solución para el problema, ¿ya? Y la escribió, la programó, la presentó a los alumnos, funcionó, no hubo ningún problema, ¿ya? Y en algún momento me la explicó para demostrarme que los semáforos eran una estupidez y que en particular era ridículo usar los semáforos. Ya no me acuerdo por qué era, pero había una razón por la cual usar semáforos para N buffers lo consideraba una estupidez. Y yo traté de mostrarle de que fueron inventados para eso y que ese era el problema por el cual fueron inventados los semáforos y no hubo caso. En todo caso, él decidió que claramente bastaba con mutex. Entonces, les voy a explicar el concepto de la solución para que me crean primero de que era una buena idea. Entonces, básicamente, hacemos lo mismo de siempre, digamos, mi arreglo de buffers, in, out, ¿no es cierto?, llenos, vacíos, en fin, como contadores de cuántos buffers llenos hay y cuántos vacíos. Y tengo dos mutexes, que en el fondo son mis llaves clásicas estas de entrada, pero son solo dos llaves. O sea, en el fondo yo protejo mis n buffers, pero en vez de hacer un arreglo de llaves o qué sé yo, en el fondo tengo una llave para put y una llave para get, y con esas me las voy a ingeniar, ¿ya? Y el concepto de él era, en el fondo, es cosa que cuando ya no hay más buffers disponibles, no devuelvo la llave de put, y cuando ya no hay más buffers, o sea, si no hay buffers vacíos, no devuelvo la llave de put, y cuando se acabaron los buffers llenos, no devuelvo la otra, y normalmente están las dos llaves cuando hay de los dos buffers. Entonces esto suena sensato, digamos, el tipo de cosas que uno suena bien, ¿no? Y entonces, por ejemplo, como los buffers se inicializan todos vacíos, entonces saco la llave de lleno, o sea, inicializo y después hago lock yo antes de partir, de modo que nadie puede hacer lock de esa llave, y la otra llave en cambio está porque hay buffers vacíos, ¿no es cierto? O sea, entonces me llevo la llave, esta sería la llave de get, ¿no es cierto?, que es lleno, y dejo la llave de vacío. Ignoren los comentarios. Y y después entonces la idea es la siguiente, muy parecido, es muy simétrico al código que alguna vez vimos para un buffer, ¿no es cierto? Está basado en la misma idea, pero generalizada. Entonces la idea es que ahora, hago lock de vacío. A todo esto pensemos en un productor y un consumidor, nomás por ahora para no enredar, digamos, ¿no es cierto? Entonces no tenemos un mutex global o qué sé yo, porque es solo paralelismo entre un productor y un consumidor, nada más, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el productor? Ups, sorry, no hace eso. Ya. ¿Qué es lo que hace el productor? Hace lock de vacío. ¿Por qué? Porque en el fondo el productor necesita que haya buffers vacío. Entonces saca la llave de que haya buffers vacío, ¿ya? Y se queda con esa llave, ¿no es cierto? Y después entonces lo que revisa es bueno, eso es instrumentación nomás, porque eso no debiera ocurrir. O sea, la idea es que
si logró tomar la llave vacío es porque había un buffer vacío, ¿no es cierto? O sea, lo que estoy haciendo ahí esto es código mío, digamos, para verificar que no me equivoqué, ¿no es cierto? Si dice ups el código, estamos mal. Porque yo nunca debía haber tomado esa llave si es que no había un buffer vacío, ¿ya? Y después entonces incondicionalmente lo que yo debería hacer es escribir mi dato, ponerlo en el arreglo y incrementar los llenos y decrementar los vacíos. ¿Okay? Y ahora reviso si tengo que devolver alguna llave, ¿no es cierto? Y entonces lo que hago es que, bueno, si todavía quedan buffers vacíos, devuelvo la misma llave que yo tomé. Y si todavía queda, y si hay buffers llenos, ¿no es cierto? Porque yo decrementé los llenos, ¿ya? Entonces si quedan buffers llenos, devuelvo la llave de lleno. Eso es raro, porque esa llave yo no la tomé nunca, ¿no es cierto? ¿Por qué está acá? Porque en el fondo, simétricamente, este código hace lo mismo, ¿no es cierto? Y tiene los mismos if acá abajo. Por lo tanto, significa que, digamos, ¿por qué tengo que poner este código? Porque en el fondo es posible que cuando se acabaron los buffers vacíos, el otro no la haya devuelto. ¿No la había tomado La primera vez, sí, pero pero piensa en el caso general. En el caso general, digamos, yo da lo mismo cuál era la otra llave, yo tomé mi llave, la de vacío, y por lo tanto esa parte del código es normal, que si quedan buffers vacíos yo la devuelvo. Lo que es raro es que yo me preocupe de la otra llave, porque hasta aquí yo no la había tocado, ¿cierto? ¿Por qué me preocupo de la otra llave? Porque es posible que el otro no haya devuelto su llave porque no había más buffers llenos. Es lo mismo que hice yo aquí. Si no me quedan buffers vacíos, no devuelvo la llave de vacío. Entonces, si yo no la devolví, ¿quién le tocaría devolverla? Al otro, porque él es el que va a generar los buffers vacíos. ¿Okay? Es como que el productor normalmente va a tomar esta llave, va a escribir y después va a ver, ¿quedan más buffers vacíos? ¿Sí? Ok, la devuelvo. ¿Ya? Si no quedan más buffers vacíos, en el fondo es como que le pasara la llave al consumidor. Y dice, tú devuélvela porque a mí ya no me quedan más buffers vacíos, por lo tanto, entonces no quiero que entren más productores. ¿Está bien? Entonces, en el fondo, al revisar si hay buffers vacíos, decido si yo la devuelvo o no. Si yo no la devuelvo, entonces el otro la va a devolver cuando sea. No necesito decírselo porque él lo va a descubrir solo. ¿Ya? A cambio, si cuando en el fondo, bueno, esto es casi este if podría haber sido eliminado, digamos. Yo podría haber puesto el unlock, suponiendo que el unlock es inocuo, o sea que yo puedo hacer unlock múltiples veces a la llave, digamos. Yo podría haber ignorado, porque yo sé que llenos lo incrementé, por lo tanto yo sé que quedó positivo. Entonces en el fondo yo podría incondicionalmente estar devolviendo la otra llave siempre. ¿Ya? Y el otro hace exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, de nuevo, la idea es, yo veo si mis recursos están disponibles, tomo mi llave primero, de modo que me quedo bloqueado esperando que hayan recursos. Una vez que yo logré la llave, modifico la situación. Si todavía me quedan recursos para el próximo P, devuelvo mi llave, si no, no la devuelvo. Y reviso si yo le generé recursos al otro, entonces devuelvo yo la llave del otro, para que el otro pueda ahora consumir o producir asimétricamente. ¿Ya? Ok, suena súper razonable. ¿Ya? Y de hecho, si uno lo ejecuta un par de veces y qué sé yo, se puede hacer que en general funcione bien. Y la solución está mala. Está mala. Y genera que pierdo datos y duplico datos, o sea, típicas cosas y uno puede jugar a hacer uno más lento que el otro, que es cuando el problema está en los extremos, ¿eh? Cuando hay vacíos y hay llenos, o sea, si yo logro que siempre haya vacíos y siempre haya llenos, no se nota, funciona bien, ¿ya? El problema es cuando o se llena o se vacía y llega justo el tipo, no sé, que va a consumir el último buffer, o el tipo o sea, el que va a consumir el último, o el que va a escribir el último y van a quedar todos llenos. Ahí en el límite, ciertas ejecuciones paralelas, y es nada más que paralelismo entre un productor y un consumidor, porque entre N productores y N consumidores es mucho más desastroso todavía, ¿eh? Pero esa dijimos, digamos, para dejarla fuera, no estamos tratando de protegernos de múltiples productores. Pero ciertas ejecuciones entre este código y este otro código es el que está malo. ¿Ya? Entonces, en la próxima clase les vamos a hacer una animación en cámara lenta para que vean dónde está el problema, y básicamente que no es trivial arreglarlo tampoco. ¿Ya?
Me pareció un buen ejemplo porque Tomás estaba absolutamente convencido que este código estaba bueno. Lo peleamos durante harto rato y tuve que hacer una versión especial del programa para que se cayera. O sea, tampoco fue fácil hacer que se cayera, ¿ya? Sin embargo, estaba malo. Entonces, lo que quiero decir es de repente uno está convencido que está bueno, el programa corre, todo funciona y sigue estando malo, ¿ya? Y puede pasar mucho tiempo hasta que encontrar el error y arreglarlo después. Estuvimos semanas tratando de entender por qué ocurría lo que ocurría. Así que, bueno, se los dejo de tarea, sí. Pero prometo explicárselos la próxima clase. Ya, tienen control mañana, no lo olviden. Quedamos hasta acá.